que son bastante importantes y sobre todo pues indicamos algunos tips también para que podamos identificar cuáles son las revistas a las cuales podríamos enviar nuestros trabajos. Revistas, conferencias a las cuales pues prácticamente tendrían una buena aceptación sobre los artículos que estemos nosotros investigando. ¿Sí? ¿Se escucha abajo? Ahí me escuchan bien, no sé. ¿Qué más? Vimos un poquito al final acerca de la estructura que tiene un artículo y al final pues les presenté una diapositiva en la cual teníamos un rompecabezas y el día de hoy pues vamos a tratar de presentarles una propuesta de cómo armar ese rompecabezas. Eso en definitiva es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Hoy sí es un poquito más largo, es un poquito más extenso de lo que vimos el día de ayer. Eso en resumen, David. Muchísimas, muchas gracias, Román, por el recordatorio. Entonces, bueno, recordarles a todos que por favor ya está la nota de asistencia en el chat. Las personas que todavía no se juntan al grupo de WhatsApp para que lo puedan realizar y por favor que revisen sus correos electrónicos que les estamos enviando ya información de la grabación del día de ayer, también ya se les compartió. Si no lo encuentran directamente, por favor chequen los no deseados, de pronto estén por ahí en alguno de los sitios que se les envió el día de hoy. Entonces ya con esta introducción, Román, es toda tuya la sala. Chévere, muchísimas gracias. Bueno, permítame solamente cerrar un poquito esta cuestión. Ok, vamos a empezar. Sí, esta es la agenda para el día de hoy. Vamos a presentar brevemente unos primeros pasos, unas recomendaciones, unos pequeños tips. Vamos a hablar del manuscrito original y como les había mencionado de este rompecabezas, cómo armarlo y sobre todo una propuesta, ¿no? Una propuesta que no necesariamente hay que seguir la rajatabla, sino simple y llanamente es una propuesta de cómo lo vamos a armar y más o menos está aquí, ¿no? Tablas y figuras, resultados, materiales y métodos, introducción, discusión, la biografía. Es como lo vamos a presentar y vamos a dar las razones del por qué para tratar de justificar y sobre todo para que ustedes también lo puedan considerar como una alternativa para que puedan escribir sus artículos. ¿Sí? Entonces empecemos con estos primeros pasos. Entendamos un poquito acerca de la situación de lo que habíamos comentado de los artículos académicos, ¿no? Entenderles que son un producto de los proyectos, de proyectos de investigación, de los proyectos de fin de carrera, de fin de máster, de nuestras tesis doctorales, pues son esos productos que al fin y al cabo, pues tenemos que ser capaces de tener una gran capacidad de síntesis, ¿no? Porque quizás nuestros proyectos pueden tener unas extensiones bastante significativas, 80, 100, 120 hojas, y nosotros pues prácticamente deberíamos tratar de resumirla eso en unas 6, 8 hojas, ¿no? Prácticamente. Hay muchas tesis doctorales a través de las cuales en los trabajos que se van realizando podemos separarlos y tener al menos unos dos, tres productos, dos, tres artículos académicos que los podríamos presentar. Sí, entonces eso lo habíamos comentado ayer también un poco, ¿no? Bueno, hablemos un poquito. Primero que nada, cuando nosotros escribimos, el primer consejo que yo tuve fue este, ¿no? El de no temerle a la crítica. Siempre que nosotros vamos a tener la oportunidad de presentar nuestro trabajo, vamos a tener una crítica. Y esta crítica en el mundo académico, la verdad es que es una crítica estrictamente constructiva. Eso es lo que nosotros tenemos que verle desde ese punto de vista, ¿no? Que todas las observaciones que nos van a realizar, esas observaciones son para mejorar nuestro trabajo, ¿sí? Si es que nosotros tenemos la oportunidad de trabajar en un grupo de investigación, en un centro de investigación, siempre es interesante que lo presentemos, que lo discutamos con todos nuestros compañeros y presentarlo tal cual como lo vamos avanzando y obtener el feedback de nuestros compañeros, ¿no? Y como digo, no temerle a la crítica y aceptar esa crítica y pensar que nunca es personal, eso fundamentalmente, ¿no? No tomarlo personal cuando nos hacen observaciones. Lo peor de todo es ponerse a discutir el por qué o las razones del por qué no aceptar una crítica. Eso es fatal. Aquí hay que ser, eh, dentro de, como les decía, dentro del mundo académico, pues aceptar esas críticas, no tomarlas personal y por ende
vuelvo a repetir que no debemos temerla la crítica, ¿no? Recordemos también que editores, revisores y lectores se fijan primero en los títulos, resúmenes, tablas y figuras. Entonces, esto es fundamental. Trabajar en un muy buen título, que este título sea muy atractivo, ¿sí? Que este título sea o indique todo lo que tiene que indicar, que en este caso es el problema y su solución. Tenemos que ser capaces de transmitir eso para que editores, lectores, revisores que solamente van a ver eso, pues se atraigan con un buen título, con un buen resumen. Este resumen en definitiva debe tener absolutamente toda la información de nuestro artículo. Debe contener, en este caso, una introducción, una motivación, el objetivo, debe presentar la metodología propuesta, ¿no? El enfoque que se está proponiendo y al final finalizaríamos con una conclusión la más importante de todas, ¿no? Algo para que los lectores nuestros pues se lleven una buena idea de lo que es nuestro trabajo y pasen a leer nuestro trabajo como tal, ¿no? Hay que revisar siempre las guías para el autor. Esto definitivamente es fundamental. Tenemos que revisar las guías en los journals, en las revistas, en las conferencias, en los congresos. Eso es la primera parte que nosotros debemos revisar. Ahí nos indican la limitación de las páginas, nos indican en qué idiomas son aceptados, nos indican cómo debe ir la bibliografía, nos indican absolutamente todo. Entonces nosotros tenemos que, eh, antes que nada, pues primero revisar las guías para el autor, ¿no? Pensar un poco en mis potenciales lectores. ¿Quiénes son mis potenciales lectores? Por lo general, cada uno de nosotros ya está definido en un área específica. Entonces debemos pensar quiénes son mis posibles lectores como tal, ¿no? Y bueno, aquí les pongo esta grafiquita, ¿no? Nosotros no debemos realizar estos truquitos que dicen aquí, ¿no? Si el número máximo de hojas son 6, yo no debo ser capaz de modificar absolutamente nada dentro del formato como tal, ¿no? Cambiar los límites de borde es inaudito, ¿sí? Eso nos van a observar, nos van a, a- a tener en consideración como un comentario de que no debemos hacer esas cuestiones. Las referencias tampoco las debo colocar como a mí me parezca, pues tenemos que colocarlos como las guías de autor nos indican. Entonces es muy importante tener presente todos estos pequeños tips que los coloco aquí, ¿no? También pensar un poquito en quiénes son mis potenciales revisores, ¿no? Y hacernos una pregunta si están a mi nivel o no. Es un poquito como que indicar, o sea, ¿quién me va a revisar? Es una persona que tiene una muy probable experticia en la temática en la que yo estoy tratando de presentar mi artículo, probablemente sí, pero también puede ser que probablemente no, porque en definitiva, miren ustedes que haciendo un poquito de bromas, ¿no? Podemos tener este baremo que está presente aquí, ¿no? Entonces, imagínense que un jefe de laboratorio, un jefe de grupo de investigación que desarrolla muchas revisiones, puede tener un grupo de trabajo y a sus estudiantes les puede decir, ayúdenme revisando los trabajos, ¿no? Y estos muchachos pues pueden hacer revisiones y jocosamente pueden hacer esto, ¿no? Si es que el título empieza con on, con toward, que es algo bastante típico, que son palabras bastante llamativas, le voy a dar 10 puntos. Si tengo gráficas en 3D, le voy a dar 10 puntos. Si tiene suficientes ecuaciones y me hace sentir con algarabía, le voy a dar en total 15 puntos. Si el autor es un compañero de laboratorio, 10 puntos. Si es o está el que está presentando este artículo, está dentro de mi comité de tesis, 60 puntos. Le voy a dar menos puntaje cuando está realizando el mismo tópico acerca de mi tesis. Entonces es algo que se podría suscitar o dar, ¿no? Pero obviamente en el mundo académico realmente lo que nosotros queremos es una muy buena revisión. Una muy buena revisión es aquella que nos dan comentarios acerca de todas las secciones de mi artículo, en las cuales pues prácticamente el revisor se ha dado el tiempo de dar una lectura, un entendimiento de lo que yo estoy realizando o proponiendo en mi trabajo. Esa es una buena revisión. Una mala revisión es cuando me aceptan sin decirme nada o cuando me niegan sin decirme nada. Esas son malas revisiones. Como digo, las buenas revisiones son aquellas que me indican
un comentario en el cual, como les decía al principio, no temer a la crítica, me dan un comentario para mejorar mi trabajo. Sí, esas son las buenas revisiones que en las buenas revistas, pues en definitiva se demoran al menos 30 días, ¿no? Al menos 30 días se demoran para hacer una muy buena revisión y en el mejor de los casos, hasta que pasen todas las revisiones, pues nosotros tener un feedback alrededor de los 3 meses, ¿no? Eso con respecto a esta parte. Una vez que nosotros tengamos esas revisiones, esos comentarios que nos hacen, pues nosotros tenemos que pasar a la siguiente ronda, que es contestar a esas revisiones. Entonces tenemos que hacer una carta al revisor a cada uno de los puntos que ellos me indiquen, ¿no? Entonces los revisores me van a hacer alguna observación, por ejemplo, me hacen una observación y yo debo hacer la contestación a esa observación. En cada una de las secciones me podrán entregar este tipo de observaciones que prácticamente yo deberé contestarlas, ¿no? Y al final voy a tener un nuevo artículo que prácticamente lo voy a presentar con color rojo, con color azul, todo lo nuevo que estoy presentando, ¿sí? Y eso es bastante importante e interesante hacer ese ejercicio, porque ese ejercicio, como digo, es para aceptar las críticas y, como digo, siempre pensar en que esas críticas me van a ayudar a mejorar mi trabajo. En conferencias es un poquito diferente. En las conferencias me van a dar estas observaciones, no van a pasar a una segunda revisión, simple y llanamente aquí lo que van a hacer las personas que están a cargo de todo lo que es el congreso, la conferencia, revisar de que en efecto se hayan hecho esos cambios, ¿sí? Pero ya no se pasa a una segunda revisión y no se hacen nuevas observaciones. En cambio, en los journals puede pasar que sí. Puede ser que el revisor no esté conforme o no esté de acuerdo con lo que nosotros expliquemos y automáticamente el revisor puede hacer nuevamente revisiones y pasar a una segunda ronda de revisión, ¿sí? Hablemos un poquito acerca de los elementos estructurales del manuscrito original que ya los habíamos mencionado el día de ayer. Teníamos el resumen, la introducción, los materiales y métodos, los resultados, un análisis que puede ser dentro de esta sección, la discusión. En la discusión vamos a tener las conclusiones, sobre todo los trabajos futuros. Los trabajos futuros son fundamentales porque con ellos nos anticipamos a la crítica, ¿sí? Entonces eso también es una buena actividad que debemos aprender a utilizar los trabajos futuros para anticiparme a la crítica y considerar, o en este caso el revisor, el editor, considere de que nosotros tenemos pendiente una crítica de él que ya nos estamos anticipando y que lo vamos a realizar a futuro, ¿no? Y caso contrario, el momento de tener ya una revisión y vemos algo que es un poco complicado de realizarlo en los tiempos que nos pueden pedir, pues colocarlo como trabajo futuro, ¿sí? Debemos enfocarnos mucho en el título, en la bibliografía y al final la biografía. Algo que observan mucho por lo general es la bibliografía. Es algo que no lo ponemos mucha atención, pero es algo que es realmente observado últimamente porque generalmente nos ayudamos de herramientas y las herramientas pues no tienen la bibliografía completa y los revisores nos indican que debemos colocar la bibliografía completa, ¿ya? Entonces eso también es súper importante de fijarnos. Ahora, ¿cómo armar este rompecabezas? Era la propuesta que les tenía para el día de hoy y la vamos a presentar de la siguiente forma, ¿sí? Vamos, bueno, más adelante. Aquí tenemos algunos ejemplos de artículos que yo observé, que estaba viendo y tienen esto, ¿no? La introducción, los trabajos relacionados, algo de teoría, el análisis experimental y las conclusiones. Entonces, por lo general, lo típico es algo, una estructura muy similar a la que presentamos al inicio, ¿no? Pero no necesariamente es estrictamente como la que la presentamos. Entonces, podemos tener una introducción, incluso podemos tener trabajos relacionados cuando el trabajo sobre el cual nosotros estamos presentando tiene ya una gran cantidad de trabajos presentados, podemos presentar una nueva sección que sea estrictamente de trabajos relacionados. Sí, también se puede hacer eso. Luego sí tener una parte de teoría en la que nosotros consideremos que sea adecuada, nuestra propuesta metodológica, el análisis de los resultados, las conclusiones. Existen hoy por hoy también esto de los reconocimientos, los agradecimientos, las contribuciones de los autores, si es que existen o no conflictos de intereses y bueno, las referencias, ¿no? Que también
Como digo, esto es una parte que la dejamos de lado convencidos de que está bien hecha, pero al final tenemos que revisarla una y otra vez, ¿ya? El orden de recomendado es este. Vamos a tener que desarrollar primero tablas y figuras, ¿sí? Desarrollemos primero eso, tablas y figuras, y con ellas armemos los resultados. Luego vamos a escribir la metodología, ¿sí? Luego la introducción, la discusión, el resumen, el título, la bibliografía y al final una biografía. Eh, Mi recomendación es esta, ¿por qué? Porque en definitiva con tablas y figuras de todos los datos que nosotros tengamos nos permitirán hacer el análisis de resultados como tal. Posteriormente, la metodología que yo propuse para obtener resultados está directamente relacionada, entonces estas dos deben ir de la mano, así como la introducción y la discusión. En la introducción existe la motivación, existe el vacío de conocimiento que quiero llenar, el objetivo y la metodología a breves rasgos que quiero proponer. Y en la discusión, pues tenemos que concluir a ese objetivo que nosotros nos planteamos al principio y tenemos que ir en la pirámide invertida, que ya les voy a mencionar más adelante, de acerca de lo que se observó en la introducción. Entonces, van de la mano, ¿no? Hay otras personas que prefieren hacer primero el resumen, que también es válido, ¿no? Primero hago el resumen porque mi trabajo lo puedo dividir en varios productos, en varios artículos. Entonces, por lo general, los tutores lo que pueden decir es, ok, escribe el resumen y veamos hasta dónde podemos avanzar en el primer artículo. También es una buena estrategia escribir el resumen primero, ¿de acuerdo? Entonces, veamos, hablando un poquito acerca ya de esto, ¿no? Todavía no adentrándonos en esta recomendación, pero sí en estos tips. Veamos acerca de lo que son los títulos. El título debe llamar la atención del revisor, del editor y posteriormente de los lectores, ¿sí? En este caso, sí cuenta la primera impresión, ¿de acuerdo? Si nosotros nos presentamos con un título que no tiene ni pies ni cabeza, pues los revisores, nuestros lectores, los editores, pues no les va a ser nada agradable. Tenemos que presentar un título que presente el problema y la solución y ser capaces de, en máximo 2 líneas, tener eso, ¿no? Tener un título que sea muy presentable, que sea adecuado y que sea atractivo para las personas que van a disponer de nuestro trabajo, ¿no? Debe ser general e interesante, debe ser fácil de comprender. Recuerden lo que ayer les dije, ¿no? Debemos pensar en que nuestros artículos deben ser entendibles para cualquier persona que los lea, no necesariamente para una persona experta en las áreas en las que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Entonces debe ser fácil de comprender, ¿no? Debe reflejar el problema y su solución, ¿de acuerdo? Esto debemos tratar y propender a que así se presente para que pueda ser entendido. De preferencia, no debemos utilizar abreviaturas y acrónimos. Es recomendable que las utilicemos siempre y cuando sean términos muy conocidos para todo el mundo, ¿de acuerdo? Yo creo que sin ser ingenieros en telecomunicaciones, la mayoría de nosotros podemos entender el término Wi-Fi, por ejemplo. Entonces, no es necesario que conozcamos de dónde proviene, que proviene de Wireless Fidelity, pero la mayoría de nosotros sí entiende que es Wi-Fi. Entonces, ahí podríamos utilizar ese acrónimo para reducir un poquito la parte de lo que sería la extensión de nuestros títulos, ¿no? Entonces, acrónimos que sean 100% entendibles por todos los podríamos utilizar. Pero si son muy específicos, en general los revisores nos van a indicar de que no, que tenemos que definir el acrónimo, ¿sí? Hay que mantenerlo presentable, hay que mantenerlo, en este caso, como aquí dice, ¿no? Hay que mantenerlo sexy, no pasar ya a lo burdo, ¿sí? El rato que pasamos a lo burdo con nuestro título, pues en efecto nos van a indicar de que no es admisible eso. Entonces tenemos que tratarlo con una sobriedad, como digo, ¿no? Reflejando el problema y su solución. Eso es lo que debemos siempre tratar de propender. Aquí les puse unos ejemplos, ¿no? El primer ejemplo es bastante inocente, se podría hacer, ¿no? Some stuff about signals and networks that we looked at for a while. Prácticamente no nos dice nada, utiliza argot que no es técnico, ¿de acuerdo? Entonces, trabajémosle un poquito para que sea entendible y sobre todo para que tenga lo que les había mencionado. Presentar problema y solución o solución y problema en cualquier orden, ¿no? Entonces aquí ya lo trabajamos un poquito mejor. I study on some aspects of signal transmission in certain kinds of networks.
todavía es muy amplio, todavía no sigue, no nos dice mucho, ¿no? No nos habla de cuál es la solución, cuál es el problema. Entonces, en definitiva, eso los revisores van a observarnos y nos van a indicar de que trabajemos mucho mejor en el título, ¿no? Si presentamos algo mucho más específico que ya sea mejor trabajado, puede ser este, ¿no? El Performance Analysis of Signal Transmission in Low Power Wide Area Networks for IoT Applications. Entonces aquí ya me están indicando cuál es o lo que voy a realizar, cuál es la solución a la problemática que quiero presentar. ¿Sí? Entonces es mucho más claro, es mucho más trabajado y creo que cumpliría con las expectativas de lo que estamos mencionando, ¿no? Solución, problema o problema, solución deben estar presentes en el título como tal. ¿De acuerdo? Entonces ahí revisores, editores, pues ahí prácticamente no nos van a indicar ninguna observación, ¿de acuerdo? IoT quizás es un acrónimo conocido para todos, entonces lo utilizamos, no habría problema. Miren ustedes que podría utilizar el acrónimo LP1, pero muchos de nosotros quizás no sabría qué es LP1, entonces es recomendable utilizar los acrónimos que sean mucho más conocidos por la mayor cantidad de gente. Entonces ahí sí podríamos utilizarlos. Caso contrario, pues debería definirlo y debería colocar aquí for Internet of Things Applications. ¿De acuerdo? Entonces todo eso nos van a indicar los revisores si es que lo consideran adecuado cambiarlo o no. ¿De acuerdo? Aquí tengo otros ejemplos. Miren ustedes, son ejemplos que ya son artículos publicados, pero si ustedes se ponen a verlos, como que nos costaría entenderles un poco, ¿no? Pero ya son trabajos que ya están presentados, utilizan acrónimos que no necesariamente son acrónimos conocidos por todos nosotros, pero han sido admitidos y han sido ya publicados, ¿de acuerdo? Pero lo que tratan de hacer sí es presentar solución y problema. Aquí hay otro ejemplo, ¿sí? Identificación de predictores clínicos para prevenir el deterioro en pacientes renales crónicos en hospitales públicos. Como que lo están trabajando mucho mejor con respecto a lo que se presentaría aquí, ¿no? Cosas que vimos en algunos pacientes con una enfermedad. Este no nos dice absolutamente nada, ¿no? Entonces, en definitiva, tenemos que trabajar bastante bien en la presentación de nuestros títulos para que revisores, para que editores, pues no hagan observaciones acerca de nuestro título como tal. ¿De acuerdo? Acá tenemos otro ejemplo, modelización de patrones melódicos del español para la síntesis y el reconocimiento del habla. Se entiende bastante bien. Reconocimiento automático de emociones utilizando parámetros prosódicos. También se entiende bastante bien. Son buenos ejemplos de títulos como tal. Y aquí nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Existe la forma ideal? ¿Existe este caso? Pues en definitiva, un buen título debe contener no más de 15 palabras, 100 caracteres en total. Un término medio es un resultado óptimo, es algo bastante bueno, es algo que nosotros podríamos en definitiva llegar a tener como resultado óptimo, ¿no? No debe ser redundante, no se deben utilizar abreviaturas, jergas desconocidas ni demasiadas preposiciones. El utilizar a cada momento el de, a, de, pues tampoco es recomendado, ¿no? Evitar en la medida de lo posible los paréntesis, los dos puntos, punto y coma, etcétera, ¿no? A menos que sean totalmente justificados. Hay algunos títulos que son bastante simpáticos al momento de utilizar los dos puntos, porque estos nos permiten separar o llamar la atención de lo emotivo con lo científico. Cuando presentamos eso es aceptable, ¿sí? Entonces yo aquí les puse un ejemplito de un título que ya está publicado y que utilizan los dos puntos, ¿no? Sleep during development, sex and gender differences. Entonces, lo atrae mucho, es válido utilizar los dos puntos, entonces existen ciertos casos, ciertos escenarios en los cuales nos permitirían utilizar los dos puntos, ¿no? Entonces, ahí ustedes pues pueden buscar estas alternativas de la utilización de los dos puntos, pero en definitiva no es del todo recomendable, ¿sí? Hablemos un poquito del resumen. El resumen es una descripción general de la historia principal. Prácticamente un resumen es un mini artículo, es un mini paper. Este resumen debe contener las mismas secciones que debe contener el artículo como tal, ¿sí? Nos da los puntos culminantes de cada sección del paper, ¿sí? Entonces, como vemos, debe contener en este caso las mismas secciones que obtendríamos en un artículo, ¿no?
Existen longitudes que están limitadas, esto debemos revisar la guía de autores. En la guía de autores nos van a indicar cuál es la longitud máxima que tendríamos en el resumen como tal. Típicamente están entre 100 y 300 palabras, pero aquí nosotros no es lo que creamos, no es lo que quiero, sino lo que es. Y lo que es lo que dicen en las guías del autor, ¿sí? El resumen se debe mantener solo. Debemos pensar que el resumen y el título, por lo general, son los únicos elementos que van a tener oportunidad al principio de leer nuestros lectores. Nuestros lectores solamente leyendo el título y leyendo el resumen se van a dar un pantallazo completo de nuestro artículo, ¿no? Y recuerden que no necesariamente hoy por hoy los artículos son de acceso abierto, como habíamos mencionado ayer, sino que son bajo suscripción. Entonces, para poder pasar al artículo y adquirirlo o que nuestra universidad lo adquiera, pues debe ser realmente necesario que el resumen presente todo lo que nuestro artículo quiere presentar a los lectores, ¿no? También son utilizados para los motores de búsqueda. Cuando nosotros utilizamos las palabras clave, pues se revisan en las partes que se tiene acceso y en este caso lo que se tiene acceso son los títulos y los resúmenes, ¿de acuerdo? Y es a menudo la única parte que la gente lee, con la cual se trabaja, con la cual se hace el estado del arte, ¿no? Entonces, en definitiva, es un mini artículo y lo debemos trabajar muy, pero muy bien, ¿sí? En el resumen debe existir la introducción, el knowledge gap, el método, la propuesta metodológica que nosotros vamos a presentar o que hemos seguido y el resultado fundamental. Entonces aquí debemos pensar el por qué, el qué, el cómo y el para quién. Eso es muy importante que tengamos presente en el resumen, ¿no? En el resumen, como digo, es una de las partes que sí cualquier persona, cualquier lector va a tener acceso para que pueda conocer nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí hablemos un poquito acerca de la estructura que les había mencionado. Trabajemos un poquito con las tablas y figuras. Las tablas y figuras por sí solas deben ser capaces de narrar la historia que yo quiero transmitir en mi artículo, ¿de acuerdo? Una vez que yo presente una tabla, una vez que yo presente una figura, el lector no necesariamente tiene que incurrir o inferir dentro del documento, dentro del texto, para poder entenderlo. Nosotros debemos ser capaces que las figuras y las tablas hablen por sí solas, ¿de acuerdo? Debemos utilizar tablas y figuras necesarias para narrar la historia que queremos presentar de nuestro artículo, de nuestra investigación. No debemos utilizar, por ejemplo, la parte de lo que son tablas y figuras que presenten los mismos datos o los mismos elementos. Eso no lo debemos utilizar, ¿de acuerdo? O utilizamos tablas o utilizamos figuras, pero no debemos utilizar ambas con respecto a los mismos datos, ¿sí? Ahora, ¿cuándo es bueno utilizar tablas y cuándo es bueno utilizar figuras? Entonces, aquí es recomendable utilizar figuras cuando queremos tener un impacto visual, cuando queremos mostrar tendencias y patrones, cuando narren brevemente una historia, cuando narran toda la historia, cuando realizan resultados particulares. ¿Sí? Ahí podemos utilizar figuras en las que se presenten claramente la parte de lo que son las tendencias, ¿no? Ahí se pueden utilizar estas cuestiones. Las tablas, en cambio, dan valores precisos. Aquí ya podemos presentar valores estrictamente que sean necesarios para presentar nuestro trabajo, ¿no? Muestran algunos valores o variables y en definitiva ahí nosotros podemos tomar una decisión de si presentarlo como una figura o como una tabla, pero nunca repetirlo, ¿no? Nunca trabajar los mismos datos como tabla y como figura. Dentro de lo que son los títulos, pues debemos trabajar en estos captions que se conoce, en los cuales podamos identificar el tópico específico o punto de la tabla, ¿sí? Usar los mismos términos en el título, las cabeceras de las columnas y el texto del artículo. Debemos ser muy cuidadosos en eso. Cuando nosotros estamos escribiendo nuestro artículo, probablemente los términos que están en el título de la tabla no sean los mismos que están descritos en el artículo como tal. Entonces debemos ser meticulosos en utilizar los mismos términos, ¿no? Debemos tratar de mantenerlo en lo posible, que sea breve, que sea entendible sobre todo, ¿sí? Aquí tienen algunos ejemplos de los títulos de las tablas, en los cuales pues prácticamente, como digo, ¿no? Debemos ser capaces de que
las tablas se presenten por sí solas, que los títulos también indiquen estrictamente qué es lo que está presentándose en esa tabla y sin necesidad de que incurramos en la lectura de los párrafos como tal. Y obviamente también no repetir nuevamente lo que se presenta en los párrafos, ¿no? Las notas al pie de las tablas también son muy importantes, que nos sirven para identificar valores que pueden ser excepcionales o significantes. Por ejemplo, podemos indicar algún test estadístico, podemos indicar con qué probabilidad estoy haciéndolo, cuál es los valores de incertidumbre con los cuales estoy trabajando, cosas así, ¿no? Entonces podría utilizarlos como notas al pie de las tablas, ¿de acuerdo? Por lo general también pueden explicar detalles experimentales o abreviaciones que también es eh, posible la utilización de ellos, ¿de acuerdo? Con respecto a los formatos, igual. Aquí yo les puedo presentar varios formatos, pero cómo se van a presentar los formatos es tal cual como nos diga las guías del autor, ¿de acuerdo? Hay que seguir esas guías. Hay algunos congresos, revistas que nos indican que pueden ser con 3 líneas horizontales, que debemos de colocar toda la grilla, ¿de acuerdo? Vamos a tratar en medida de lo posible evitar muchos decimales y cuando tengamos decimales, todos los números deben tener exactamente el mismo número de decimales, ¿de acuerdo? Entonces, eso también debemos acostumbrarnos a colocar. Si decido que sea un decimal, pues todos con un decimal. Si no quiero tener decimales, pues en toda la tabla, pues todos los valores no tendrán decimales. Debemos mantener el formato. Debemos dar las unidades, siempre debemos presentar eso, no nos debemos olvidar de en qué unidades se está trabajando. Y una vez que ya hemos trabajado con las tablas, podríamos ser capaces de identificar posibles columnas innecesarias a las cuales las omitiríamos. ¿De acuerdo? Entonces, eso también es muy importante. Miren ustedes, aquí existen, les he puesto ejemplos de tablas que ya son de artículos que se han presentado, pero como les digo, esto siempre tiene que ser revisado en las guías del autor y en las guías del autor nos van a indicar si es que van a ser del tipo 1, del tipo 2, del tipo 3 o toda la grilla. Entonces eso debemos ser muy cuidadosos y nuevamente no hacer lo que nosotros queremos, sino lo que es, que en este caso es seguir las guías del autor. Con respecto a las figuras, podemos tener de evidencia primaria. Las de evidencia primaria son bastante importantes porque pueden ser fotografías, pueden ser figuras de nuestro diseño. Estas figuras son interesantes para utilizarlas en la descripción, posiblemente de nuestra metodología, ¿no? Entonces, nos sirven bastante bien para la evidencia primaria. Podemos utilizar gráficos, líneas, barras, histogramas, scatters, boxplots, que me ayuden a identificar algo, ¿no? En líneas podrían ser tendencias, en barras un grupo puede ser mayor que otro, con los histogramas igual, los scatter para ver si es que existe separaciones lineales o no, los boxplots para ver que la separación estadística de la media puede ser más grande, puede ser menor, etcétera, etcétera. Son bastante interesantes de trabajarlas de esas formas. Los dibujos y diagramas también pues, pueden ser muy importantes para describir configuraciones de nuestro experimento. Hoy por hoy existen estos famosos pipline, ¿no? Entonces en los pipline pueden ser estos dibujos y diagramas que me ayudarán justamente a ilustrar las configuraciones de nuestro experimento, los modelos hipotéticos, ilustrar relaciones causa-efecto, etcétera, etcétera, que también les voy a presentar un poquito más adelante. Hablar acerca de las leyendas de las figuras, pues algo muy similar a lo que serían las tablas, ¿no? Permitirle a la figura mantenerse y explicarse por sí misma. Deben tener un título breve, detalles esenciales, experimentales, definiciones de símbolos o patrones de líneas barras. Eso es lo que debemos acostumbrarnos a que estas figuras deben siempre tener presente y que sean entendibles para los lectores, ¿de acuerdo? Entonces miren ustedes que aquí estamos presentando dos variables, ¿de acuerdo? Cada una de esas variables con sus, en este caso, con sus unidades, qué es lo que estamos obteniendo y cada una de ellas con colores e identificando qué representa cada uno de los colores, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Aquí, por ejemplo, tenemos con explicación con paneles. También es interesante utilizar paneles, ¿no? Aquí cuando tenemos los paneles, pues cada uno de ellos debe ser explicado. Miren, por ejemplo, en esta figura tenemos el panel A, B, C y D, pues tenemos que explicarlo dentro de lo que sería el caption
qué es lo que representaría cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Nos ayudaríamos para tenerlo ahí. Acá tendríamos las líneas, ¿no? Y con líneas me permitirían tener información estadística, las pruebas usadas, tendencias posibles que se están obteniendo con los datos que estoy analizando, las de evidencia primaria que me servirían para explicar cosas de la metodología o de la teoría, ¿de acuerdo? Y bueno, los gráficos aquí, esta parte sería para tendencias, ¿no? Tendencias y como digo, siempre tratar de explicar cada uno de los paneles que nosotros tengamos. Acá también se pueden observar tendencias, acá tenemos barras, en las barras también podemos observar cómo pueden variar o fluctuar en unas fechas versus otras fechas. Los scatter para ver si es que existe separación o no. Miren, aquí se puede ver en 3 dimensiones que existe una separabilidad lineal. Entonces eso nos podría ayudar a agrupar, si es que ese es el sentido de buscar en esos datos, ¿no? Hoy la analítica de datos es muy importante y este tipo de gráficos es muy utilizado hoy por hoy, ¿no? Los flujos o los diagramas en los cuales nos pueden presentar eh, el diseño que nosotros estemos haciendo, cómo hemos desplegado a nuestra red, qué es lo que queremos representar con ellas, fotografías de antenas, fotografías de torres, fotografías que nos van a ayudar a permitir, en este caso, fortalecer nuestro trabajo como tal, ¿sí? En este caso también podemos tener estos diagramas, ¿no? Diagramas del típico diagrama de las capas del modelo ISO-OSI, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos van a ayudar mucho a que nosotros ya pasemos a la fase de la escritura de los resultados, ¿de acuerdo? Con respecto a los resultados, pues debemos entender que los resultados debemos trabajarlos mucho. No tiene nada que ver con los datos completos que nosotros hemos obtenido. Debemos comenzar a identificar lo que quisiésemos, ¿no? Por ejemplo, en separabilidad de grupos, deberíamos identificar de alguna forma, con alguna estrategia, cómo estos datos se pueden separar. Tendencias, si es que crecen, decrecen, deberíamos ser capaces de comenzar a identificar en función de la metodología que nosotros hayamos propuesto, ¿no? Entonces, la sección de resultados debería resumir los datos que vamos a utilizar, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen los datos? Pueden mostrar relaciones simples, pueden describir estas tendencias que habíamos hablado. Cada vez que nosotros vayamos describiendo dentro de los resultados, debemos llamar o citar a las figuras y a las tablas. Eso no nos debemos olvidar porque caso contrario los revisores nos van a indicar si colocas esta figura, si colocas esta tabla, si colocas este diagrama, debes utilizarlos. Caso contrario no tienen razón de existir. Debemos utilizarlos, debemos llamarlos convenientemente para explicar los datos que nosotros queremos, en este caso, presentar. Debemos evitar repetir los números disponibles en tablas y figuras, salvo que sea estrictamente necesario. En los resultados podríamos, en una tabla, imagínense que tenemos una tabla y queremos presentar un dato muy representativo, ahí sí lo podemos llamar, presentar el dato más representativo, incluso lo podríamos colocar en negrillas, porque es el mejor resultado que se puede obtener con una metodología. Entonces sí lo podríamos utilizar, pero en la medida de lo posible debemos evitar repetir los números que están disponibles en tablas y figuras que no sean necesarios. ¿De acuerdo? Algunos tips para escribir estos resultados, dice, puede ser presentarlos en subsecciones de ser necesario. Todo esto también va a depender de cómo yo voy más adelante a escribir nuestra sección de metodología, ¿sí? Eh, ¿Qué más vamos a tener, no? Vamos a tener valores precisos que deben ser indicados que no están disponibles en figuras, ¿sí? Reportar diferencias o cambios en porcentajes si en las tablas se presentan valores absolutos. Entonces aquí podríamos trabajar un poquito en los datos que no necesariamente están representados al 100% en las tablas y figuras. Lo importante es no repetirlos, no redundar. Eso es lo más importante que tenemos que considerar y tener en cuenta, ¿de acuerdo? Y como les había mencionado ayer, ¿no? Si los resultados son negativos, también deben ser mostrados. Resultados negativos también son publicables, porque recuerden ustedes que los resultados negativos me indican que la metodología propuesta que yo he hecho en mi trabajo, pues no es adecuada para obtener mejores resultados que metodologías previamente hechas.
y no repetir ese camino, ¿no? Entonces, a nuestros lectores, a los investigadores, les estamos indicando que utilizando esta metodología, pues no tuvimos buenos resultados. También deben ser mostrados, ¿de acuerdo? Los términos significativos de los datos que nosotros tengamos no los vamos a utilizar en la presentación o análisis de resultados. Eso los vamos a presentar en la discusión, ¿de acuerdo? Es preferible que todo eso lo dejemos para presentarlos en la discusión y resaltar, porque ahí los vamos a utilizar para concluir el objetivo que nosotros nos hemos planteado, ¿de acuerdo? Entonces, es preferible que todo lo que sea significativo, simple y llanamente, no lo vamos a discutir, no lo vamos a presentar o hacer una aclaración o indicar y magnificar esos resultados, sino que eso lo vamos a dejar para la discusión. Eso es mucho más representativo y tiene su razón de ser que más adelante les voy a indicar. ¿Qué tiempo del verbo utilizar? Se puede utilizar en este caso el pasado o el presente, ¿de acuerdo? En inglés se procura mucho utilizar en este caso una voz activa, ¿de acuerdo? Porque es preferible que alguien se haga cargo de los resultados que estamos presentando. Entonces, por eso se puede colocar esto de nosotros encontramos que, ¿de acuerdo? Entonces, nos estamos haciendo cargo de los resultados que estamos presentando, ¿de acuerdo? En el español hoy por hoy también se permite mucho la voz activa, ya no la tercera persona, porque justamente quien se está haciendo cargo de presentar los resultados, pues son los autores. Entonces ahí decimos nosotros y al referirnos a nosotros somos a todos los autores del artículo como tal, ¿sí? Eh, Vamos a utilizar el presente cuando son aseveraciones que continúan siendo verdad. Por ejemplo, con las figuras, ¿no? La figura 1 muestra, en la figura 1 se presenta, los hallazgos confirman, los datos sugieren, creemos que, entonces ahí se puede utilizar el presente porque son aseveraciones que en la lectura de nuestro artículo pues se van a mantener. Entonces continúan siendo verdad y podemos utilizar sin ningún problema, en este caso, el tiempo presente, ¿sí? Y utilizar, como les había mencionado, la voz activa, ¿no? Alguien tiene que hacerse responsable de los resultados que nosotros estamos presentando. Es más vívido, ¿de acuerdo? Y ahora, una vez que tengamos los resultados, vamos a presentar la metodología o vamos a escribir la metodología, ¿de acuerdo? ¿Por qué escribimos la metodología? Porque eh, a través de los resultados que hemos obtenido podemos indicar qué pasos he seguido para obtener esos resultados, ¿sí? Dar una visión en conjunto de lo que fue hecho. Y aquí en esta parte nosotros sí debemos ser capaces de explicar en un 100% todas las metodologías, métodos que nosotros hemos propuesto, porque en definitiva esta es como, si hablamos coloquialmente, es como una receta de cocina, ¿no? Que alguna persona que quiera replicar este estudio sea capaz de hacerlo, tal cual como seguir una receta, ¿sí? Porque puede ser que nos toque un revisor que sea, inclusive pueda ir más allá que solamente leer, que pueda replicar nuestro estudio. Y el momento que replica nuestro estudio, siguiendo nuestra metodología, siguiendo esta receta, no obtiene los resultados que nosotros presentamos, realmente pues vamos a ser observados altamente, ¿de acuerdo? Entonces, sí, debemos ser capaces de replicar esto, de presentar una información clara, suficiente, para que cualquier persona pueda replicar nuestro estudio, nuestro trabajo. Hay veces en que lamentablemente nos encontramos con estudios que no nos indican toda la metodología, no podemos seguirla o no podemos conocer qué pasos más siguió. Y después, ¿qué nos toca hacer? Pues escribirles, ¿no? Escribirles e indicarles que no le entiendo o no se entiende esta cuestión, no sé qué más hacer, por ende no puedo obtener tus mismos resultados. Y si no obtenemos respuesta de ellos, pues ahí sí en definitiva podríamos incluso hasta escribirle al editor que se les pasó esto, no entiendo cómo hacer, para que el editor sea el que se comunique con autores y los autores tengan que hacer una extensión, una carta, una réplica acerca de lo que nosotros estemos preguntando y eso es mucho más grave, ¿no? Incluso hasta nos pueden bajar el artículo porque no se ha presentado toda la información que permita replicar el trabajo que se está presentando, ¿de acuerdo? El objetivo fundamental que nosotros debemos tener presente al escribir la metodología
es que debemos entregar esta información completa para que cualquier persona que disponga de nuestro artículo pueda replicarlo y hacerle la vida mucho más fácil a ellos, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la intención que nosotros queremos o debemos tener presente en el momento de escribir la parte de lo que son los materiales y métodos, ¿no? Emplear pequeñas secciones con subcabeceras. Podríamos aquí hacer el match si es que utilizamos también pequeñas secciones en la sección de resultados, entonces ahí deberían ir a la par, ¿no? Citar una referencia para los métodos comunes. Frecuentemente nosotros podemos encontrar un método común. A ese método común que todo mundo lo conoce, lo podemos describir brevemente y lo citamos, ¿sí? No es necesario que hablemos absolutamente de todo lo que se ha hecho en una metodología previamente realizada y que sea común y conocida por muchos de nosotros, sino que simple y llanamente es hablar de una metodología. Por ejemplo, me invento Bootstrap. En Bootstrap se hace eh, una, una medición de la estadística para poder obtener los intervalos de confianza y esto se lo puede ver en detalle en la siguiente referencia. Entonces lo referenciamos y nos deslindamos de estar repitiendo todo lo que sería esta metodología de Bootstrap o cualquier otra, ¿no? Entonces esa es una forma también de utilizar, en este caso, la parte de lo que son las referencias, ¿sí? Podemos utilizar los diagramas de flujo aquí, ¿sí? O tablas que nos permitan describir la metodología. Como les había dicho, hoy por hoy está de moda utilizar estos pipelines para poder describir a la metodología propuesta, ¿no? Entonces, nos ayuda mucho trabajar con estos diagramas de flujo. Aquí se puede utilizar la voz pasiva y también argot es permitido en esta sección, pero yo la verdad que les recomiendo mucho que utilicemos voz activa, ¿sí? Utilizar voz activa en los materiales y métodos nos permiten ser un poquito más libres, entonces lo podemos hacer, pero podemos escribirla también en cualquiera de las dos voces, utilizar voz activa o voz pasiva sin ningún inconveniente. Lo que sí debemos pensar es que esta sección debe contener lo que es el quién, el qué, el cuándo, el dónde y el por qué, ¿no? ¿Quién? ¿Quién mantiene los registros, por ejemplo? ¿Quién revisa los datos? ¿Quién recolecta los especímenes? ¿Quién realiza el análisis estadístico? ¿Quién provee los fondos? Porque hoy por hoy también en los artículos, como ustedes vieron en las primeras diapositivas que les presenté, también existe en la parte de lo que es eh, cada uno de los autores en qué colaboró, en qué realizó. Entonces eso también es importante tenerlo presente para que cuando exista esa solicitud, pues escribirlo, ¿no? Entonces debemos tener presente esto del quién. El qué métodos, qué instrumentos fueron utilizados, qué materiales utilizamos, el tipo de estudio que fue hecho, el protocolo que fue seguido, los software que utilizamos para hacer el análisis estadístico, ¿no? Eso también es importante tenerlo presente, que nos permitirá escribir la metodología como tal. El cuándo fueron recolectados los datos, cuándo fue realizado el análisis, cuándo se inició, cuándo se finalizó el estudio. Eso también es muy importante que lo tengamos presente porque eso también nos servirá para detallar en la parte de lo que son los materiales y los métodos como tal. ¿Dónde se mantienen los registros? ¿Dónde fueron los datos analizados? ¿Dónde fue desarrollado el estudio? Todas esas características nos sirven para escribir esta sección. El cómo también, cómo fueron recolectados los datos, cómo fueron almacenados y procesadas las muestras, cómo son reportados los datos. El por qué fue elegido un determinado método. Aquí tenemos que justificar de alguna forma, ¿no? Y la justificación, por lo general, nos sirve a través de las referencias, a través de las citaciones. Entonces, si es que yo tengo, por ejemplo, que el 10% es utilizado para hacer entrenamiento, el por qué, el 20%, el por qué. Entonces, aquí debemos pensar en nuestras citaciones y esas citaciones, pues, referenciarlas adecuadamente dentro del texto para justificar ciertos valores que sean útiles para presentar nuestra metodología como tal, ¿sí? Se pueden emplear subsecciones, ¿sí? Con encabezados informativos. Aquí les propongo algunos de ellos, de ejemplos que encontré de artículos que ya han sido presentados, ¿de acuerdo? Miren ustedes que se presentan con encabezados de manera específica o también de manera general, ¿no? El último nos presenta algo muy, muy genérico, ¿no? Una regla
regla 1, regla 2, regla 3 con un determinado método, mientras que nosotros pues ya nos presentan algo un poco más específico. ¿Sí? En cualquiera de los casos está bien, se puede hacer sin ningún inconveniente. Y aquí, bueno, ¿cómo citar a una referencia para métodos usados comúnmente? Es como les había mencionado, ¿no es cierto? Describimos brevemente el método que es ampliamente conocido y posteriormente, pues al final decimos si es que tiene el lector interés por entender o por enterarse más acerca de esta metodología, pues lo puede encontrar en la referencia número tal. Entonces ahí le estamos indicando a nuestro lector de que vaya a esa referencia que allá va a encontrar este método que es comúnmente usado, ¿no? Entonces, esa es una estrategia que también la podemos utilizar para no estar describiendo toda una metodología que no me pertenece, una metodología que no es propia, pero que en una parte la estoy haciendo o la estoy siguiendo. Entonces, yo puedo decir, esta metodología la estoy utilizando, la pueden conseguir acá, solamente la detallé en estas 2, 3 líneas y luego sigo con mis propias metodologías, ¿no? Con mi propio método. Entonces ahí sigo y no desperdicio espacio, porque aquí el espacio es bastante preponderante que hay que considerar, entonces puede ser utilizado de esta forma, ¿no? Utilizar los diagramas de flujo para simplificar la explicación de los métodos es muy importante. Y bueno, aquí tenemos esto, ¿no? La forma verbal. La forma verbal, en este caso, por lo general los métodos se van a reportar en pasado. También se los puede reportar en presente, pero recuerden, el presente es cuando el lector que está leyendo esta sección, esa verdad se va a mantener dentro de el artículo, pues se puede escribir en presente, ¿no? Entonces se puede escribir en pasado o en presente sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Se puede utilizar la voz pasiva o se puede utilizar voz activa, se puede hacer una mezcla de ambas, tampoco hay problema con eso, ¿sí? No se puede discriminar esa parte. Aquí se puede tener una combinación sin ningún problema entre la voz activa y la voz pasiva. La recomendación final, la verdad es que utilicemos voz activa, hagámonos responsables los que estamos escribiendo el artículo, los eh, autores del artículo, hagámonos responsables del artículo. Entonces escribamos nosotros, no hay ningún inconveniente con eso. Ahora veamos la propuesta para la escritura de la introducción. Y ustedes se preguntarán, ¿existe algún formato? Pues más o menos sí, ¿sí? La introducción es más sencilla de escribir respecto a lo que nosotros realizamos. Esa es una buena noticia porque en definitiva, eh, una vez que nosotros ya hemos realizado toda nuestra experimentación, es porque hemos desarrollado un estudio del estado del arte pormenorizado, ya conocemos bastante bien acerca de la temática, entonces ya es un poco más sencillo escribirlo. También es un poco difícil el inicio, ¿no? Siempre hay que pensar en el inicio y es cómo inicio, por dónde empiezo. ¿Me quiero ir muy general o ya quiero irme directamente a una especificidad? Entonces eso también hay que pensarlo bastante bien desde dónde quiero partir, ¿sí? Típicamente pueden ser 3 párrafos, el rango recomendado es de 3 a 5 párrafos. Y por lo general, nosotros en nuestro grupo lo estamos utilizando entre 4 y 5 párrafos que ya les voy a presentar más adelante una pirámide y ahí van a encontrar el por qué tenemos esa cantidad de párrafos. No es una revisión exhaustiva de nuestro tópico general, ¿sí? Lo que sí hay que enfocarnos muy bien es en identificar los vacíos de conocimiento, ya identificar uno de ellos a través de la presentación de la hipótesis o del objetivo que pretendemos llenar con la metodología que queremos seguir para obtener resultados y llenar ese vacío de conocimiento que nosotros hemos logrado identificar. Eso es lo que debemos presentar en alguno de los párrafos, ¿sí? Entonces, la estructura recomendada es esta, ¿no? Vamos a tener lo conocido. En este caso vamos a desarrollar el estado del arte, vamos a buscar una gran cantidad de artículos que se relacionen con la temática que estoy proponiendo y los voy a dividir en muy relacionados, medianamente relacionados, poco relacionados y voy a leer por lo general los resúmenes, ¿sí? Entonces voy a leer esos resúmenes que me den los pantallazos de qué es lo que están realizando en cada uno de los trabajos
para armar esto, ¿no? Lo conocido. En función de eso podemos escribir o encontrar qué es lo que no está hecho, qué es lo desconocido. Identificar cuáles son los vacíos de conocimiento, los gaps, ¿sí? Y una vez que yo he identificado esos vacíos de conocimiento, yo debo identificar un vacío de conocimiento a través de el planteamiento de nuestro objetivo, de nuestra hipótesis y el enfoque de cómo pretendo yo llegar a cumplir esta hipótesis, este objetivo con mi metodología propuesta a breves rasgos, ¿sí? Entonces, eso es justamente lo que se presenta aquí, ¿no? El enfoque es por qué nuestro enfoque es nuevo y diferente a trabajos anteriores. Esto debe ser muy, pero muy claro, debe ser declarado dentro de nuestro artículo para que al revisor le quede específicamente detallado el por qué es diferente frente a otros trabajos y también de notar que nos hemos hecho nuestro trabajo frente a, en este caso, hacer el estudio del estado del arte pormenorizado. Como les había dicho ayer, hacer un estudio del estado del arte al 100% es prácticamente imposible porque pueden existir investigaciones que se estén desarrollando a la par, puede ser investigaciones que todavía no están, ya están aceptadas, pero no están publicadas y al no estar publicadas yo no puedo tenerlas todavía para mi consideración. Puede ser que en las bibliotecas de las universidades no subieron nuestros trabajos porque todavía están en algún proceso. Entonces, en definitiva, se nos puede escapar algo, ¿no? Entonces, ahí hay una frase típica que dice, bajo nuestro mejor entendimiento, ¿no? Eso denota que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para hacer el estado del arte, el estudio del estado del arte, pero sí, estamos conscientes de que no garantizamos de que todos los trabajos están considerados aquí. Entonces, eso también es bastante útil de presentarlo, ¿no? Y los revisores también lo aceptan porque en definitiva eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y si es que se nos escapó algo, pues el revisor dirá, no, aquí tienes un artículo o este otro artículo que hacen mención y te harían falta también introducirlos, porque pueden ser personas realmente expertas en el campo y ellos al tener ya un conocimiento mucho más amplio nos pueden indicar qué artículos también deberían estar citados en la parte de lo que sería la introducción, ¿sí? Existen hoy por hoy herramientas, ¿no? Herramientas de inteligencia artificial. Bueno, hay que ver esta parte de de la inteligencia artificial como una ayuda, ¿no? Miren ustedes que al colocar una frase, en este caso coloqué Volcano Recognition, y esta herramienta pues me permite identificar que existen trabajos similares, en total 563, y los estructura de esta forma, ¿no? Y los estructura con todos los posibles autores que han realizado algún trabajo de eso, ¿no? Entonces, haciendo clic en cualquiera de estos nodos, yo puedo comenzar a ver cuáles son todos los posibles artículos que estarían relacionados con nuestra temática. Y miren ustedes que en el ámbito, en al menos en el que yo estoy trabajando, es bastante amplio. Nosotros, como ya hemos trabajado mucho, ya tenemos un banco de artículos que nos permite hacer una introducción mucho más breve. Ya lo podemos, en torno a la temática que queramos hacer, ya sea Machine Learning tradicional, ya sea Deep Learning, y algo específico, trabajar con LTCMs, entonces ya nos ayudamos mucho al trabajar esto porque ya hemos hecho un trabajo pormenorizado, pero lamentablemente esto tiene que ser actualizado cada vez porque existen cada vez trabajos que están apareciendo en el día a día y que también los debemos considerar, ¿no? Entonces, este trabajito de realizar el estudio del estado del arte es continuo, es permanente y no lo debemos dejar de lado. Tenemos que hacerlo al inicio, durante nuestro trabajo y al final también de nuestro trabajo para que se identifique de que hemos hecho un muy buen estudio del estado del arte como tal, ¿sí? Los tips para la intro: mantenga los párrafos cortos, escriba para una audiencia general. Recuerden ustedes que lo que tratamos de hacer es que nuestros artículos sean entendibles para cualquier persona, cualquier tipo de audiencia. Debemos ser claros, concisos, no ser estrictamente técnicos, sino que sea fácilmente digerible para las personas. ¿De acuerdo? Aquí le vamos a llevar al lector paso a paso desde lo conocido hasta lo desconocido. Entonces,
Miren ustedes que esta propuesta que les puse de esta pirámide invertida que teníamos es pasar de lo general hacia lo específico, ¿sí? Y en la parte ya específica, pues ya es presentar cuál es el vacío de conocimiento que yo quiero llenar a través de un objetivo y mi propuesta metodológica, ¿no? Aquí debemos declarar explícitamente nuestro objetivo, ¿sí? Debemos ser capaces de indicar eso, ¿no? Nuestro objetivo es, ¿de acuerdo? Nuestra hipótesis es o nuestra hipótesis fue. Aquí debemos declararla claramente. En alguno de estos párrafos, que por lo general puede ser el tercer párrafo, debemos colocar y declarar nuestro objetivo, ¿sí? Hay que hacerlo explícitamente. Y obviamente no debemos responder, en este caso no debemos presentar resultados aquí, ¿no? Aquí simple y llanamente vamos a presentar nuestro enfoque y en el enfoque que presentamos también debemos tratar de procurar de que estamos dando a conocer de que nuestro enfoque es nuevo, de que nuestro enfoque es completamente diferente a metodologías propuestas en trabajos anteriores, ¿de acuerdo? Y aquí les hago la propuesta de escribir en conjunto con la introducción, posteriormente la discusión. ¿Por qué? Porque es justamente tenemos que llevar la pirámide que teníamos acá, ¿sí? Esta de aquí, ahora ya la pirámide normal. Entonces eso lo vamos a presentar acá en la parte de lo que es la discusión. Bueno, la discusión es la que mayor libertad de expresarnos nos da, ¿sí? Porque estamos hablando acerca de todo nuestro trabajo que hemos presentado y también a la vez presenta el mayor reto, porque aquí ya no va a existir metodologías previas que nos podrán ayudar a justificar, sino más bien es discutir acerca de lo que nosotros estamos presentando, acerca de lo que nosotros hemos llevado a cabo durante nuestro trabajo, ¿no? Eh, y bueno, esta parte de aquí es quizás la mayor que va a estar frente a la crítica de nuestros revisores, del editor. Entonces, este vamos a estar en el ojo del huracán. Y obviamente tenemos que hacerla lo más clara posible, lo más detallada posible, para que cualquier persona entienda lo que yo quiero expresar y una vez que ya he presentado eso, haciendo mi mayor esfuerzo, pero tengo críticas sobre ello, no tomarlos personal y más bien pensar que todo esto que nos van a hacer en estas recomendaciones son para mejorar nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Es recomendable escribirla después de la intro porque, en definitiva, vamos a tener ya la pirámide, ¿no? Vamos a responder, vamos a concluir, vamos a defender y nos vamos a tratar de lucir, ¿sí? Vamos a responder a las preguntas que nos hicimos en la introducción, ¿sí? O concluir con el objetivo que nosotros nos hemos impuesto o que nosotros queremos prácticamente presentar, ¿sí? Vamos a apoyarnos en esta discusión con conclusiones de nuestros datos. Entonces, recordarán ustedes que yo les mencioné que los datos que sean preponderantes o significativos no los vamos a utilizar en la sección del análisis, sino más bien los vamos a utilizar aquí, en la parte de lo que es ya la discusión como tal, ¿sí? Nos vamos a defender. ¿Cómo nos vamos a defender? Como lo que les había mencionado, ¿no? Con los trabajos futuros. Los trabajos futuros nos sirven para anticiparnos a la crítica, ¿sí? ¿Por qué nos anticipamos a la crítica? Porque probablemente en la cabeza de los revisores o de los editores pueden preguntarse por qué no hiciste esto o por qué no hiciste esto otro o por qué no probaste con esto. Ya seguiste este camino, pero ¿por qué no probaste esto? Entonces, una forma de anticiparme a la crítica es indicar que nuestro grupo de investigación, nuestro grupo de trabajo, en un futuro trabajo va a presentar con tal metodología, con tal cuestión, ¿sí? Entonces, eso es muy importante de presentarlo al final para anticiparnos a la crítica. Entonces, cuando eso leen los revisores, dicen, ah, ok, en esta ocasión no lo consideraron porque quizás los tiempos no les fueron suficientes, pero lo están haciendo, entonces perfecto, ya no les hago una observación sobre ello y ya, listo, nos anticipamos a la crítica, ¿no? Trabajamos estos trabajos futuros para justamente indicar el por qué no hemos sido capaces de presentar alguna otra metodología que posiblemente los eh, revisores considerarían que debía estar presente, ¿sí? Entonces nos anticipamos. Pero cuando no nos hemos anticipado y nos hacen esta crítica, también lo podemos utilizar como trabajos futuros. Entonces, ok, todas las críticas que los revisores nos indican, nos dicen,
¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste esto otro? ¿Por qué no has hecho esto? ¿Por qué no comparaste con esto? Entonces ahí podemos utilizarlo. Les vamos a explicar en la carta que yo le voy a escribir a los revisores y le voy a decir, muchas gracias por su observación. Todo esto sí lo tenemos contemplado y lo vamos a realizar o lo estamos realizando ya con otras metodologías propuestas y eso lo estoy colocando en trabajos futuros en la sección última y eso le podemos decir a nuestros revisores para que estén también tranquilos, ¿no? Pero yo creo que es mucho más recomendable anticiparnos a la crítica antes que tener la crítica y luego escribir los trabajos futuros, ¿sí? Y al final, pues sí, lucirnos, ¿no? Dar este big picture, el take home message, ¿sí? Porque, ¿qué es lo más importante cuando nosotros leemos? ¿Qué es lo que como seres humanos nos vamos a acordar de todo lo que hemos leído? Definitivamente la parte final, ¿sí? Eso es lo que, por lo general, cuando leemos un escrito completo, por lo general lo que siempre nos vamos a recordar es la parte final. Entonces, es importante colocar al final este big picture para que este mensaje sea llevado por nuestro lector y se acuerde, ¿no? Ah, diga, yo leí alguna vez en un artículo algo de esto y lo que se está acordando es justamente la parte final de mi documento, ¿sí? Y con ese recuerdo que tiene este lector, pues va a buscarnos nuevamente y obviamente lo que queríamos era que nos citen. Eso es básicamente que queremos a través de nuestras publicaciones que citen nuestros trabajos, ¿no? Entonces con este take home message es muy importante que lo trabajemos bastante bien al final para que los lectores se recuerden esto, ¿no? Porque obviamente nuestro cerebro se va a recordar mucho más fácilmente de los finales, ¿sí? Algunos tips para escribir esta discusión: mostrar una buena escritura, utilizar voz activa, contarlo como una historia, ¿sí? Los hallazgos principales, aquí sí podemos escribir el we found that, nosotros encontramos esto, nuestros datos presentan que, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que lo podríamos trabajar bastante bien en esta parte de la discusión. También vamos a centrarnos en las limitaciones, ¿no? Esto es importante porque las limitaciones de nuestro trabajo nos dan las ideas para trabajar a futuro. Entonces es anticiparnos a la crítica, ¿no? Entonces nosotros debemos ser capaces de identificar cuáles son las limitaciones de nuestro trabajo para pasar a trabajos futuros, a posibles nuevas metodologías que puedan ser implementadas o que puedan ser propuestas y eso pues dejarlo claro a nuestros revisores para que no tengan ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Y obviamente este el take home message debe ser muy claro y coherente para que nos recuerden eh, en algún momento los lectores que hayan tenido la oportunidad de leer todo nuestro trabajo, pues de recordar justamente lo que nosotros queríamos expresar al final de nuestro artículo, ¿no? Y bueno, finalmente con la biografía, por lo general hay muchas personas que al principio piensan que la biografía es muy importante. Puede ser que sí, puede ser que no, pero bueno, la biografía es mostrarnos cómo nos quieren ver, ¿sí? Si son nuestros primeros artículos en los cuales estamos trabajando, pues en definitiva vamos a tener una trayectoria corta y obviamente pues no tenemos que mostrarnos como otros, ¿no? Aquí debemos ser nosotros mismos, debemos mostrar nuestros logros durante la trayectoria que tenemos. Si somos jóvenes, obviamente vamos a tener una trayectoria más corta frente a otras personas que nos llevan ya unos años más en esta trayectoria del mundo académico. Entonces, no debemos tratar de envidiar las trayectorias de los otros, ¿no? Simple y llanamente pensar que esto no es una carrera, no estamos en una carrera, yo en un futuro me quiero proyectar como mi tutor, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo a futuro quiero ser como mi tutor, pero no por eso lo voy a envidiar, ¿no? Entonces, las biografías tampoco son temas para sentirse mal o para sentirnos, como dice aquí en esta gráfica, ¿no? Sentirnos como un perdedor, porque frente a nuestro tutor, pues en definitiva tenemos una trayectoria que a futuro, pues esperemos alcanzarlo, ¿no? Entonces aquí tenemos que pensar en mostrarnos como nosotros mismos los logros que hemos obtenido, ¿sí?
La bibliografía, que es algo muy importante, sí, es donde hoy por hoy mayores observaciones existen, porque como les había mencionado, al utilizar las herramientas en los buscadores y comenzar a descargar la bibliografía, no necesariamente está completa, ¿no? Nosotros, en primer lugar, debemos seguir estrictamente las guías del autor. No es lo que uno cree, es lo que es. Eso debemos recordar. Debemos mantener el mismo formato para todas, ¿sí? Y obviamente, ¿no? Lo que les decía, los buscadores no tienen toda la información de la bibliografía. Hay veces en que se les pierde el año, hay veces que se les pierde la página, hay veces que se les pierde la afiliación y esas cuestiones. Entonces, en ese momento, pues nosotros tenemos que hacer una revisión exhaustiva y de cada uno de ellos, si es que no está completa, pues completarla, ¿sí? Y eso tenemos que darnos ese trabajo porque caso contrario nos van a observar, ¿sí? Y finalmente, ¿a dónde enviar mi artículo? Es lo que ya habíamos comentado el día de ayer. Existen buscadores que nos permiten colocar el resumen, colocar el título, y estos buscadores nos ayudan a identificar las revistas a las cuales posiblemente yo pueda enviar, a los congresos a los cuales yo pueda enviar nuestros trabajos, y eso es todo prácticamente lo que nos presentarían ellas, ¿no? Nos presentarían también los cuartiles, nos presentarían los tiempos de revisión, los tiempos de respuesta, posibles costos, ¿sí? Entonces, toda esa información nos la pueden entregar y puedo ser capaz de conocer hacia dónde enviarlo, ¿no? Habíamos comentado ayer que algo muy importante también eran los tiempos, y existen universidades en las cuales pues nos exigen tiempos, existen otras universidades en las cuales no nos exigen tiempos, existen eh, trabajos de tesis doctorales en las cuales debemos tratar de simplificar o acortar lo más posible a los tiempos, pues bueno, con los buscadores podemos identificar esto, ¿no? Y eso hicimos una exploración el día de ayer, que lo pueden revisar en la grabación de la charla del día lunes por si se la perdieron, ¿sí? Y esto era básicamente lo que hicimos ayer, ¿no? Entonces, quiero finalizar con esto. Su artículo no se escribe solo, así que ¿qué esperan para escribirlo? Y prácticamente con eso terminó la charla del día de hoy. Y agradecerles por haberme escuchado, y si es que tienen alguna duda, alguna pregunta en la cual podamos discutir o platicar, pues con gusto, ¿sí? A partir de ahora sí creo que ya las podrían abrir los micrófonos, alzar la mano, como el día de ayer, no hay problema. Muchísimas gracias, Román, por tal excelente presentación. Entonces abrimos el foro para que los colegas puedan realizar las preguntas correspondientes o resolver dudas que se han generado. Y Lo también pueden, pedirles disculpas por haber corrido, pero los tiempos son cortos, entonces tampoco quiero hacerles muy cansones, ¿no? no sé si hay preguntas en el chat. Yo tengo una duda. Buenas noches. Hola Ricardo, buenas noches. ¿Cómo estás? Primero, me pareció súper explicativo la charla y me encantó. Y segundo, yo quería hacer una consulta. Bueno, se ha hablado del límite máximo de páginas, pero la otra vez yo me encontré con unos artículos de IEEE que tenían 2 páginas. ¿Esto es normal o podría ser el mínimo? 2 páginas. Por lo general, cuando tú tienes 2 páginas, solamente es para hacer un artículo en el cual quieras colocar actividades por lo general. Entonces son artículos muy cortitos, en los cuales tú quieres presentar alguna actividad sobre todo. No es muy común, no es muy frecuente para artículos académicos o artículos científicos presentarlos en 2 hojas, eso no es muy común. Lo mínimo que vas a encontrar para este tipo de artículos académicos o científicos pueden ser los letters, que pueden ser cuatro páginas, ¿sí? Entonces, es raro que para este tipo de artículos académicos o científicos tú encuentres una extensión de 2 hojas. Es raro, ¿sí? Román, Muchas te voy gracias. leyendo las preguntas del chat. Dice, número de palabras para el resumen.
Número de palabras para el resumen, creo que sí les puse ahí, pero en definitiva la recomendación es ir a las guías del autor. Eso es estrictamente recomendable. Tenemos que ir a las guías del autor y en las guías del autor, en las revistas, en los congresos, nos van a indicar estrictamente eso, ¿no? Que pueden ser eh, unas 300 palabras, 400 palabras, pero todo eso está especificado en las guías del autor y nosotros tenemos que cumplir con eso. Entonces, yo no les puedo decir son 100, 200, 300. Aquí es, lo que les había mencionado durante toda la charla. Tenemos que ir a las guías del autor y verificar cuál es el máximo número de palabras que nos permiten colocar en los resúmenes. Estimado Otra Román, espero que me escuchen. Muy buenas noches con todos. Hola, buenas noches. Alex, por favor, Sí, sí, dime. sí, sí. ¿Cómo está, Román? Muy buena la explicación. Muchísimas gracias por el curso. Y bueno, siempre he tenido un pequeño problema al momento de escribir este tipo de papers. Se me dificulta un poco en el tema de escribir la discusión casi al final. No sé si tú nos puedes ayudar con un pequeño tip o tips para poder mejorar esta parte que es bastante esencial dentro del paper. Muchas gracias. Chévere, Alex. No, no eres el único, creo que a todos nos pasa eso. En definitiva, escribir la discusión, yo les podría recomendar que utilicemos mucho los resultados de los trabajos anteriores, ¿no? Y en función de eso podemos realizar comparaciones. Entonces, si es que yo tengo resultados previos de otros trabajos, yo puedo hacer esa discusión frente a esos trabajos y puedo indicar si he mejorado o empeorado, si subí unos 2 puntos porcentuales de mejora en un rendimiento, en el análisis de desempeño, en cuestiones de esas. Entonces, yo podría comenzar mi discusión frente a trabajos predecesores. Esa es una muy buena táctica que nosotros tenemos en nuestro grupo, es realizar comparaciones con los trabajos anteriores. Los resultados de los trabajos anteriores, comenzar no a criticarlos para nada, simple y llanamente es compararlos, ¿no? Mejoré, empeoré, he llegado a tener una mejora porcentual de tanto, entonces con eso comienzo mi discusión frente a la parte de lo que serían los resultados que yo tengo dentro de mi trabajo y que los estoy cotejando con los trabajos de lo que yo he visto en el estudio del estado del arte como tal. Ese es un tip que creo que les puede servir bastante, llevar a cabo comparaciones con trabajos previos. Hola. Hola, buenas noches. Sí, ¿Me William, bienvenido. escuchas? Buenas noches. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. Felicitaciones. Creo que uno de los aspectos más importantes para seguir trabajando en la ciencia es esto, tener personas que sepan colaborar y que desinteresadamente nos ayuden. Mira, la pregunta es la siguiente. Yo, yo estoy terminando de hacer una metodología ya en las métricas. El detalle es que, por ejemplo, ¿no? Estoy haciendo un machine learning con Random Forest para clasificación de imágenes en cultivos. Y hoy día acabé de correrle y me salió un resultado excelente, un índice capa de 94 y un índice capa de 0,8 y una exactitud de 94. Pero como ya he venido, ya voy algún tiempo, yo sé que está sobreestimando el cultivo. Eh, ¿qué validez le puedo dar a esto, no? O sea, si, como te digo, la exactitud de 94 y el índice de capa de 0,86 ya sería suficiente, pero yo sé que está sobreestimando. ¿Qué debo hacer ante eso? Muy buena pregunta. En esta parte, lo que nosotros también nos hemos encontrado en esa situación es trabajar mucho en la parte de lo que es prueba-error, ¿no? Hacer muchas pruebas, muchas pruebas, muchas pruebas, hacer, en este caso, las validaciones cruzadas, que también son recomendables en Machine Learning, y tratar de comenzar a ver estos lotes que nosotros estamos teniendo, ¿no es cierto?, para la parte de entrenamiento y para la parte de test, incluso hasta dividirlo en tres, ¿no? Para tener la parte de lo que sería el entrenamiento, el test y la validación. Eso también es importante de analizarlo. Si es que tenemos muchos datos, yo creo que lo podríamos partir en tres y comenzar a hacer estos análisis que sean
mucho más exhaustivos y que si se corroboran, pues perfecto. Entonces, en el test y la validación se corroboran que tengo estos datos que tú acabaste de mencionar del 94%, ya está. Y es completamente justificable de que he hecho absolutamente todas las pruebas error con una metodología que tú has propuesto, pues con eso bastaría, con eso ya sería suficiente para identificar de que no son sobrevalorados ni sobreestimados tus datos, sino que ya el análisis de desempeño de tus algoritmos es adecuado, es conveniente y es correcto. Entonces, por lo general, lo que nosotros hacemos es partir, ¿no? Comenzar con entrenamiento test desde el 50-50, 60-40, 70-30, hacer todas las mezclas habidas y por haber. Como digo, quizás también tener en consideración para partirlo en tres. Entonces, esas estrategias también son muy importantes que se pueden seguir y si es que todo eso se llega a corroborar en validación y en test, pues ya está, no hay más que presentarlo. Nosotros, alguna metodología nos comenzó a salir el 100%, ¿no? Entonces, cuando ya sale el 100%, ya es un dolor de cabeza porque dices, algo pasó, algo estamos haciendo mal, porque no puede darnos el 100%. Entonces, hemos hecho este tipo de test y ahí sí nos han dado resultados mucho más acordes a la realidad, un 97, un 98%. Miren ustedes que nosotros, bueno, yo les comentaba un poquito de nuestro trabajo, era respecto a los sistemas de reconocimiento automático de señales sísmicas, ¿no? Y dentro de eso, cuando estamos trabajando en el mundo biclase, pues sí, ya con Deep Learning se lo ha solucionado y se tiene prácticamente muy cercano al 100% de exactitud. Pero los institutos geofísicos a nosotros nos piden un error o una tasa de error balanceada del 0.01, es decir, que nos equivoquemos 1 en 100. Y eso con Deep Learning en el mundo biclase lo resuelve bastante bien, ya está todo solucionado. Pero cuando ya pasamos al mundo multiclase, bajamos estos rendimientos al 93, 94% y nuevamente comenzamos a tener errores o tasas de error balanceado de 0.08, 0.09, de 0.1, que no es adecuado para el cliente, le podríamos llamar así, ¿no? Entonces, en definitiva, se siguen explorando situaciones, se siguen explorando metodologías y lo recomendable es hacer eso. Es una táctica, es una técnica que nosotros hemos llevado a cabo y nos ha ido bien. Y como digo, cuando ya tenemos validación y test con resultados bastante similares, pues es suficiente para presentarlos. Ok, gracias. Gracias por la pregunta, William. Muchas gracias, Roma. Te comparto algunas preguntas del chat. Nos dice dónde se pueden encontrar las grabaciones. Diariamente les estamos enviando un correo con el link donde ustedes pueden ver las grabaciones y al final les vamos a compartir el material que nos va a facilitar Y en Román y el lo chat vamos a también. colocar y en el chat también Y en el están chat también están subiendo, sí, sí. ya. Muy bien. Otra pregunta, ¿qué palabras pueden ser útiles o para que un título sea de impacto y cuáles no se sugiere utilizar? Qué buena pregunta. Eh, Básicamente, nosotros utilizamos mucho el Asia, ¿no? El towards. Utilizamos mucho el on-using, que son como que bastante atractivos, ¿no? Entonces, déjenme ver si es que les puedo presentar algunos de nuestros... otra cuestión también es algo típico, ¿no? La metodología framework, ¿no? Es a Deep Learning Framework for el problema. Puede ser utilizado también, ¿qué más? Son tipsitos que en la mayoría de artículos ustedes pueden encontrar, ¿no? Son palabritas que le dan como que un énfasis mayor, pero lo que sí debemos procurar siempre es presentar solución y problema. Eso tiene que estar claramente definido. Y de ahí, cómo le embellecemos con estas palabritas del towards, del framework, del on-using, eso ya le da un valor añadido, pero siempre tenemos que seguir esta idea de que el título debe presentar la parte de lo que es solución-problema o problema-solución en el orden que ustedes quieran. Muchas gracias. Vemos otra consulta por aquí. ¿En qué páginas podemos encontrar información sobre congresos educativos vigentes para el
para este año. Me parece que ayer les envié, si no estoy mal, permítanme ver, déjenme ver un ratito dónde está el chat. Bueno, Ayer les también, envié, ¿no? también dentro de la página de IEEE nosotros tenemos el directorio de los congresos, ya lo voy a pegar dentro de la página. Y bueno, los buscadores también, bueno, no los buscadores, sino las plataformas, ¿no? En las plataformas hay la plataforma de EasyChair, la plataforma de LEDAS, en donde nosotros podemos encontrar cuáles son los congresos que van a venir. Y no me parece, no sé dónde lo puse, pero esas plataformas también son importantes de utilizar para que ustedes puedan localizar algún congreso que les atraiga mucho, ¿no? Muy bien. Sí les puse, Eh, aquí es el wikicfp.com. Sí, ahí está este de aquí. Les el voy a wiki, volver a reenviar aquí el en el chat. wiki, el Ajá, wiki Call for Paper. el EDAS Info también es y el Ujú. EasyChair, ¿no? El EasyChair. Entonces esas pueden consultar para que ustedes puedan conocer dónde son las próximas congresos y conferencias que se vienen, ¿no? Que están por venir. Ajá. Bueno, dice para el Congreso de la PUSE, ¿cuántos papers puede presentar un mismo autor? ¿Existe alguna restricción respecto al número de trabajos que se puede enviar? Bueno, dentro de esto, el primer artículo tendrá un costo del 100% y el segundo de un 50%. El tercero ya tendría un valor nuevamente del 100%. Entonces es recomendable de que cada persona pueda presentar dos artículos, porque ya tendría el costo sería similar. Y lo importante que tenemos que considerar en el Congreso es tratar de realizar estos espacios de comunidad. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Pregunta desde el Guayas. ¿Cuál es el mínimo del nivel académico para publicar un artículo? ¿Estudiantes universitarios en estudio, egresados, bachilleres? Yo creo que no hay límite, ¿no? Hay una frase, ¿no? Que se dice, la limitante del conocimiento es tu imaginación. Entonces, en definitiva, yo no creo que haya una limitante. Simple y llanamente es un experimento, un planteamiento de un proyecto que se haya hecho y tenga un resultado que hemos llegado a identificar que es publicable, pues no habría ningún inconveniente. Obviamente que sí, que debe pasar por un análisis exhaustivo, que alguna persona también colabore en la parte inferior, ¿no? Con colegios y esas cuestiones. Les soy un poquito infidente. Mi hija hizo unos trabajitos en el último año de colegio y uno de ellos lo trabajamos porque investigamos un poquito haciendo el estado del arte y nos dimos cuenta de que ese planteamiento del problema que ella hizo no estaba hecho en ningún otro lado. Entonces, eh, es publicable y de hecho lo va a presentar el siguiente mes en una conferencia. Entonces, no hay limitante aquí. Simple y llanamente sería de verificar de que ese trabajo presenta una metodología que es nueva o que es una metodología de otro lugar que se la viene a proponer en este ámbito y se obtienen resultados nuevos, pues sí es publicable, no habría ningún inconveniente. En nuestra universidad, nosotros siempre hemos adolecido mucho de la parte de lo que son estudiantes de maestría y estudiantes de doctorado, entonces trabajamos mucho con nuestros estudiantes de grado y muchos de nuestros estudiantes de grado pues han llegado a tener publicaciones porque los trabajos que han desarrollado sí tienen resultados que son publicables. Entonces, no, yo creo que no habría limitante. Bueno, otra consulta. Em, En caso de que la metodología y los resultados sean bastante extensos, por ejemplo, son datos de un proceso experimental biológico y no se puede resumir, y tomando en cuenta el límite de páginas, ¿qué recomendaría hacer en ese caso? Mm, Podríamos tratar de ver si es que todos esos resultados siguiendo la metodología lo puedes partir en dos. Sí, se lo podría partir en dos y presentarlo en dos artículos diferentes. Esa podría ser una alternativa. Y la otra es si es que no somos capaces de que los resultados puedan ser presentados en dos artículos, enfocarnos en el resultado primordial, enfocarnos en la metodología, en la parte metodológica primordial para presentar esos resultados como tal.
Pero si es que nosotros consideramos de que esos resultados son muy amplios, ¿no es cierto? De que tenemos eh, material suficiente para presentarlo en varios artículos, también es recomendable hacer eso, ¿no? Se puede hacer. Obviamente que introducción y todas esas cuestiones van a variar un poco, pero la parte de lo que serían los resultados son completamente nuevos, serían completamente diferentes uno del otro y podrían tener unos 2 artículos ahí. Eso sería que se valore con el tutor, con el director de la tesis, el director del proyecto y validarlo, ¿no? Y ahí viene la recomendación que les decía, ¿no? Escribir primero el resumen también sería una buena idea porque con eso podrían llegar a identificar si es que en definitiva con todos estos resultados que son muy amplios lo pudiesen partir en 2 o no, ¿sí? Nosotros tenemos un claro ejemplo de una compañera que hizo un trabajazo y lo dividió en 3, ¿sí? Entonces, se presentaron todos los resultados en 3 partes, en 3 artículos y sin ningún problema, sin obstáculos, porque se presentó como casos. Recuerdo el caso 1, el caso 2, el caso 3 y no hubo ningún inconveniente. Entonces, sería más bien ahí la habilidad que tengan los autores para poder identificar la parte de lo que sería la metodología y el resultado. Metodología y resultado y probablemente puede ser presentado en diferentes artículos. Muchas gracias. Si un artículo únicamente de análisis necesariamente debe finalizar con una solución, Ahí sí no entendí. Si es un artículo de análisis, únicamente de análisis necesariamente debe finalizar con una solución. bueno, en principio toda la metodología que se propone es para cumplir un objetivo, entonces se supone que debemos concluir el objetivo, ¿no? No entiendo muy bien la pregunta, pero aquí la recomendación siempre es que el objetivo que nosotros nos hemos planteado dentro de nuestro trabajo de investigación en el artículo, pues debe estar concluido, ¿no? Gracias. En lo referente a la metodología, nos indicaba que debe ser muy específico. Mi pregunta es, si estoy usando R para un análisis de filtrado de datos, ¿el código que se use para obtener esos resultados debería ubicarse en esta sección de metodología? Es recomendable que utilicen un poquito del código, ¿no? Entonces, hay ciertas veces en que se puede colocar en 3, 4 líneas, no necesariamente el código, pero sí el algoritmo que están utilizando. Entonces, mucho sentido del código no tiene caso de presentarlo en el artículo, pero sí el algoritmo. Lo que hoy por hoy están pidiendo en muchas de las revistas es que también se presenten los códigos, pero eso se presenta aparte, no se presenta dentro del artículo. Entonces, no es recomendable que se coloque código en el artículo como tal, pero sí unas líneas que me ayuden a representar el algoritmo que quiero solucionar con el código que estoy haciendo. Eso sí es estrictamente necesario, ¿no? Pero el código no, el código para nada. Y mencionar a R, sí, también es útil mencionar a R. Eso está dentro de lo que son materiales y métodos, ¿no? Yo debo mencionar qué herramientas he utilizado. Entonces las menciono, qué versión, de qué año, etcétera, etcétera. Eso también es muy útil que nosotros presentemos. Muy bien, hay un enlace para el grupo de WhatsApp. Si por favor, Keila, lo puedes colocar el enlace del grupo de WhatsApp. La siguiente pregunta. En la sección correspondiente al título se menciona que no es recomendable utilizar acrónimos o adrónimos, incluso aquellos ampliamente conocidos como el Wi-Fi. Sin embargo, en el ámbito del desarrollo de software existen acrónimos técnicos como SOLID, que podría presentar a confusiones al coincidir con plataformas comunes en inglés, como por ejemplo Solid con sólido. En este caso, ¿cuál sería la recomendación más adecuada? Es preferible evitar este tipo de acrónimos en el título, aunque sean relevantes en el contexto técnico. Si es que se presta para justamente tener estas equivocaciones o malas interpretaciones, sí, no es recomendable utilizar estos acrónimos o abreviaturas. No es recomendable. Lo que en los artículos sí vamos a presentar es, por ejemplo, o sea,
empiezo, ¿no es cierto?, con lo que había mencionado de Wi-Fi. Wireless Fidelity, paréntesis Wi-Fi, y de ahí en adelante en todo el texto utilizo Wi-Fi, eso no hay problema. Pero cuando ya se prestan a estas interpretaciones, por ejemplo, nosotros hemos tenido mucho problema con el ver. Para la parte de lo que son ingenieros en telecomunicaciones, el ver es la tasa de error de bit, ¿sí? Mientras que para los de ciencias de datos, el ver es la tasa de error balanceado. Entonces, ahí se tiene que buscar y ver las convenciones de cómo se utiliza, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ver se utiliza con mayúsculas para telecomunicaciones y para la parte de lo que es datos se utiliza la primera mayúscula, la B mayúscula y luego el ER en minúscula. Entonces, son convenciones que tratan de no tener confusiones con otros acrónimos que pueden ser altamente conocidos en otras áreas, ¿no? Entonces, es recomendable que se verifique esas cuestiones también porque se puede prestar justamente para malas interpretaciones y confusiones. En el título, en este caso, pues no sería recomendable utilizarlo, sino más bien utilizar otra terminología para que se pueda entender claramente lo que quieren hacer en, en, en el problema y la solución a ese problema, ¿no? Esa sería una recomendación que daría, que no se utilicen los acrónimos que puedan utilizarse o puedan llevarnos a malos entendidos dentro de lo que serían los artículos como tal. Sobre todo pensemos, como digo, siempre pensemos en el lector. Para el lector tiene que ser lo más claro posible, que sea fácilmente digerible. Y primerito tenemos que pensar que nuestro primer escollo son los revisores. Para los revisores debe estar completamente claro. Sí, entonces sí, hay que manejarlo con pinzas eso también. Muy bien, gracias, Román. Bueno, las personas que no registraron su asistencia el día de ayer lo pueden volver a llenar en el link que ya les está enviando, que ya se está poniendo en el chat. Otra consulta, ¿se puede partir de una tesis de grado, es decir, partir de una tesis con la que se graduó un estudiante? ¿Cómo identificar que es publicable? Sí, como les indicaba, nosotros hemos trabajado mucho con nuestros estudiantes de grado, entonces la respuesta es sí. ¿Y cómo identificarlo? Es, por lo general, como les había mencionado, es desarrollar el estado del arte. Cuando nosotros hemos desarrollado el estado del arte, nosotros estamos proponiendo una metodología, un enfoque novedoso. Y cuando estamos identificando eso, pues sí, es altamente recomendable la publicación. Entonces, que no se quede ahí, ¿no? Recuerden que todo lo que nosotros queremos presentar en nuestras investigaciones es algo nuevo, ¿no? Un vacío de conocimiento que se quiere llenar. Si cumplimos con esas características y tenemos una metodología y resultados que reafirmen ese vacío de conocimiento que queremos llenar a través de la identificación del objetivo, es altamente recomendable que sea publicable. Muy bien. Nos consultan también tantas preguntas que ya se nos van pasando. Si se me pasa por ahí alguna, me hacen acuerdo. Buenas noches, por favor, una pregunta. Ayer no vi, ya ese ya estaba. ¿Es factible mencionar versiones libres de software o si no fuese con licencia? Sí, 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 eso en la sección de materiales y métodos es altamente recomendable. Se debe mencionar esas cuestiones. Nuestra herramienta en la universidad para hacer análisis de datos es MATLAB, por ejemplo, y nosotros mencionamos siempre a MATLAB, la versión tal. Sí, sin ningún problema. Bueno, creo que aquí están ya esas han sido las últimas consultas. El resto de consultas ya estaban relacionadas más con la asistencia, que ya Keila los está registrando. También está el link del grupo del chat para el del WhatsApp para poderles ir ingresando. No sé si existen alguna consulta adicional. Buenas noches. Yo tengo una consulta. Francisco, por favor, dinos. Sí, eh, una consulta. En el encabezado del paper he visto que, bueno, se pone normalmente el nombre de los autores, la institución, el correo de la institución, todos esos datos.
En caso de no pertenecer a una institución, ¿qué se pone? ¿Qué información se pone y qué correo? Porque piden el correo o del trabajo o de la unidad educativa a la cual pertenece. Es necesario colocar la afiliación, ¿sí? Por ejemplo, si es que esto tú lo estás desarrollando para una empresa, tienes que colocar la afiliación de la empresa. Si lo colocas para una institución de educación superior, pues tienes que colocar la afiliación de la universidad. Entonces es estrictamente necesario eso porque de alguna forma estamos realizando este trabajo de investigación dentro del mundo académico como tal. No sé si más o menos a eso te referías. Más me refiero en el caso de que, por ejemplo, no me encuentro bajo la dependencia de ninguna empresa. O sea, Ajá. no estoy trabajando, Pero lo pero estás estoy desarrollando de desarrollando, manera personal, sí, de manera personal, estrictamente personal. No tienes relación con nadie. con nadie. Qué buena pregunta. Bueno, ahí te tocaría colocar la dirección de tu domicilio, te tocaría colocar tu correo electrónico personal. ¿Qué más? Por lo general nos piden que ya abramos ciertos identificadores en el ORCID, en el Scopus, entonces puedes utilizar esos identificadores también si es que no perteneces a ninguna institución. Pero la Sí, verdad es eso, que es, cuando estaba en la universidad sí tenía todo eso, pero actualmente ya no estoy bajo dependencia de nada. Entonces, normalmente en los registros siempre piden llenar esos campos sí. y Por, dudo que quede al por menos ejemplo, ese campo en blanco, al muchas, menos de la muchas empresa. veces, estimado Javier, por ejemplo, muchas veces en ese caso se ocupa el correo del instituto. En este caso, cuando tú eres miembro de IEEE, tienes tu correo de Sí, IEEE y firmas como senior member, como member de IEEE. Entonces, eso te puede dar un respaldo para tu trabajo, porque eres parte de IEEE. De IEEE. Ujú. Ah, esa es sí, buena, esa no porque la sí he sabía. Eso es aplicado buen eso, tip. el correo de IEEE, pero en el nombre de la entidad, dejar en IEEE, blanco. no, no, IEEE. IEEE sección Ecuador, Ujú. Es porque buen eres tip. parte de. Ah, Eres ya, parte de perfecto. IEEE. Esa Sí. duda tenía, porque también sí me mencionaron como sugerencia, pero no sabía si sería ético y permisible. Es ético y es permisible porque eres miembro, entonces no hay Ujú, ningún inconveniente. no es ningún inconveniente. Y en el caso de, por ejemplo, aparte, si no se perteneciera a IEEE, ahí sí, A mí me ya, parecería que iría en blanco, pero cuando son revisiones en doble par ciego no hay mucho inconveniente, pero después cuando ya vas a publicarlo, o sea, cuando ya tienes la aceptación y va a publicarse, ahí deberían ir tus datos nada más, tu nombre, tu dirección, tu correo electrónico y se acabó. No iría ninguna afiliación de alguna institución como tal, porque si no quieres poner el instituto, pues ahí deberías dejarlo en blanco, no creo que habría inconveniente, salvo que te, que te exijan eso, tanto en la parte de los revisores o el editor, que te indiquen, ¿no? Te pueden hacer esa consulta y tú puedes indicar de que no tienes ninguna afiliación y lo estás haciendo de manera personal. Yo no creo que tengas ningún inconveniente cuando ya hagas esa aclaración. ya, perfecto. Muchísimas gracias, me ha sido de gran ayuda. Gracias a ti, Francisco. Gracias a ti, Francisco. Nos consultan también cuáles son herramientas gráficas que nos podríamos recomendar Herramientas para gráficas realizar las gráficas, me imagino. para realizar gráficas. Bueno, yo lo he realizado, ¿cómo se llama últimamente? En Python, que han estado bastante simpáticas. Para Analíticas realizar de Power gráficas. BI. Power BI, sí, Power BI creo que es una herramienta bastante buena para hacer gráficas. ¿Cuáles más? Hay unas, pero bueno, ya son herramientas pagadas en las cuales se realizan diagramas, flujogramas y esas cuestiones, ¿no? Y la verdad es que no he utilizado últimamente porque más nos hemos dedicado a trabajar en Canva también, que también es bastante útil para realizar algunas gráficas. Para hacer las gráficas de análisis de datos, nosotros utilizamos, como les decía, MATLAB, algunos o muchos de nosotros utilizan R,
Entonces, ya depende de qué es lo que quieran hacer, ¿no? Entonces, hay muchas herramientas que se pueden encontrar. Otra consulta que nos dice, una consulta fuera del tema, ya que se habla de empresas, en nuestro medio, ¿qué tan viable o comunes son los doctorados industriales para reproducir trabajos? Aquí en el Ecuador no existe eso, lamentablemente, ¿no? No tenemos eso. En los países del primer mundo eso sí existe porque uno de los resultados que se obtienen de eso ya no son estos artículos, no son eh, proyectos, trabajos, etcétera. Los resultados son patentes. Entonces, en definitiva, para el mundo industrial lo que a ellos les interesa son las patentes y eso sí se lo obtiene en países del primer mundo, ¿no? Si es que nosotros somos capaces o alguno de nosotros somos capaces de enrolarnos con empresa para afuera y hacer un doctorado, pero desde el punto de vista industrial, más que seguro que nos van a pedir la parte de patentes antes que artículos como tal. Nos consultan qué se requiere para ver un capítulo estudiantil de IEEE para una universidad. Bueno, se requiere de un profesor que sea el mentor, un grupo de profesores que sean el equipo que guía a la rama estudiantil y 15 estudiantes. En este caso, los profesores pagan la membresía profesional, mientras que los estudiantes tienen un costo reducido por ser estudiantes. Para ser miembro de IEEE, nosotros ingresamos a la página web IEEE.org y nos logueamos en Join y podemos realizar nuestro registro en línea. En este caso, si alguien estaría interesado, nos escribe a cualquiera de nosotros del comité y podemos ayudarlos. Otra consulta que ¿podrían dar un curso de Python desde cero para las personas que no sabemos manejar ese programa, por favor? Anotado, anotado. Anotado. Python, qué bonito. Sí, Sí, entonces sí, ya, sí. Mateo, sí lo proponemos y te pones en contacto con nosotros para poder organizarlo. ¿Qué programa se puede utilizar para generar gráficos con rectas, segmentos y curvas como campanas? Nosotros utilizamos esta herramienta que es de pago, que es MATLAB. Esa puedes hacer todo lo que tú quieres, ¿no? Existe Octave, que es Octave una es versión gratuito. gratuita, ¿no? Es una opción gratuita que también es muy, pero muy buena, muy similar a MATLAB, que también puedes utilizarla. Entonces, cualquiera de esas dos herramientas, si tienes acceso a MATLAB, pues MATLAB. Si tienes acceso a Octave, Octave. Sí, sin ningún problema. Esas serían las recomendaciones que podría darles. Al ser miembros de IEEE, ¿cuánto es el descuento en el Congreso? Estará entre 80 a $100 el descuento. ¿Nos puedes hablar un poquito de la membresía de IEEE? No sé si Alcibar estás por ahí, que te vi en la lista, que esta es una pregunta para ti. Bueno, el día de mañana antes de iniciar la charla, le voy a pedir a nuestro coordinador de membresías que nos dé una introducción de cuáles son los beneficios y cómo ser miembro de IEEE. Eso les debo para mañana. Una Si consulta, gustan también, perdón que te interrumpa, o sea, si gustan para mandarles al grupo de WhatsApp un nuevo formulario de las personas que están interesadas para también poderles enviar un documento en el cómo se podrían ser parte de IEEE, aparte de que al CIBAR también les den una breve explicación y una guía como Listo. tal. Y bueno, si me permiten hacer publicidad, también les podría enviar, si es que desean, publicidad de la Sociedad de Comunicaciones, que es la que soy responsable durante este año. Entonces, si desean, ahí me mandan un mensajito y ahí les puedo enviar acerca de lo que desarrollamos en COMS. También les Aquí, hacemos una invitación a TEMS, a lo que es la Sociedad de Administración de las Ingenierías y las Tecnologías. Eso, aquí aprovechamos sí, esos se dos Y pasos. aprovechamos. aprovechamos todo, así que todos los que estén interesados en empresas y tecnologías, por favor, aquí les mandamos un link.
Bueno, muchas gracias, Germania, por la promoción de TEMS. Otra consulta bastante interesante nos dice, ¿puede haber doble afiliación? Esto es debido a que se cursan estudios de doctorados en una universidad y se trabaja en otra. Sí, sí, eso es bastante típico. La doble afiliación se puede hacer sin ningún inconveniente, porque en nuestro caso, ¿no? Con David y conmigo y con los compañeros que desarrollamos el doctorado con beca ESPE y con la Universidad Rey Juan Carlos, teníamos que hacer con doble afiliación. Entonces, no hay inconveniente, se hace la doble afiliación, es aceptado, no hay problema y listo. Satisfacemos tanto a los requerimientos de la universidad en donde estábamos estudiando y también de quien nos estaba promoviendo los estudios doctorales como tal. ¿Sí? Entonces, sí, es recomendable también utilizar la doble afiliación. Sí, es muy bueno. También nos dicen que les interesaría un curso de R, si nos pueden, un curso de Python con enfoque más a la creación de imágenes con estadísticas de datos. Bueno, el día de mañana vamos a trabajar en lo que es látex. Víctor Bautista, que va a ser nuestro facilitador el día de mañana, creo que está por aquí. Ya creo que le dejamos algunas ideas para que pueda enriquecer su charla del día de mañana. Los que tienen, dentro del chat está el link para que puedan unirse al grupo de WhatsApp. Tenemos una pregunta adicional. En una parte de la explicación decían que se puede responder en una carta al evaluador del artículo, que algunas observaciones no se las hace actualmente, pero que se toma en cuenta en futuros trabajos. Si la plataforma de revisión solo recibe la corrección del artículo, ¿cómo pudo enviarse esa carta o explicación al evaluador? Ya, eso es lo que les mencionaba. En la parte de lo que son revistas, en las revistas estrictamente es necesario hacer la contestación a los revisores. Cuando son los congresos, en los congresos, ahí lo que les había explicado es que los editores o los chairs de cada una de los tracks son los responsables de verificar esos cambios, pero hasta ahí llegarían en la segunda revisión, no pasan a una tercera y tampoco te están solicitando una carta, ¿no? Entonces, en congresos, en conferencias, no te hacen la solicitud de una carta para que contestes a los revisores. Sí lo debes cumplir, sí lo debes hacer. Cuando te hacen una recomendación o una observación de que ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto otro en tu trabajo? Pues eso lo colocas en trabajos futuros, como lo había mencionado previamente en la charla, para que tú puedas indicar de que en efecto estás considerando esa crítica, pero la considero como un trabajo futuro y no necesitas cartas. En donde sí necesitas enviar las cartas necesariamente y obligatoriamente son en los journals, en las revistas. Ahí sí se tiene que enviar las contestaciones a los revisores e incluso al editor cuando también el editor tiene observaciones. Estás con el mic apagado, Dave. Mute. Nos preguntan, ¿se puede publicar una revisión sistemática en IEEE? Sí, 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 hay revistas específicas para hacer revisiones sistemáticas, sí, también hay oportunidad de hacer ese tipo de publicaciones. Y son muy útiles, ¿no? Porque esas revisiones sistemáticas prácticamente nos ayudan a tener un estudio del estado del arte actualizado. Entonces, sí, hay revistas que también se permiten esos estudios del estado del arte en este caso. Muy bien, muchas gracias, Román. Bueno, aquí en la plataforma, cuando sale el nombre no verificado, son porque no están utilizando muchas veces el correo de IEEE o no se les ha enviado una invitación directa, pero no se preocupen, están aquí todos registrados. ¿Se aceptan estudios sobre bibliometría? Ahí sí me agarraron en curva. Sí, sí, la parte de la bibliometría también que está muy de moda últimamente. También existe la posibilidad de recibir esos artículos cuando son estudios también bastante exhaustivos, ¿no? Entonces no habría ningún inconveniente. Bueno, creo que hemos terminado con las preguntas con el día de hoy. Muchísimas gracias
a todos por su participación. El día de mañana vamos a hacer el taller acerca de látex. Lo vamos a trabajar estos 2 días. Y el día viernes tenemos las herramientas de inteligencia artificial. Nos dejan muchas tareas pendientes y nos agrada mucho su retroalimentación. Igual, les agradezco mucho por haber asistido, por haberme soportado estos 2 días y espero haber sido un poquito de ayuda con estos tips y estas revisiones que hemos hecho durante estas 3 horas, me parece que nos hemos demorado entre ayer y hoy. Ha sido muy grato poder reunirme con todos ustedes, contestar algunas preguntas y bueno, creo que estamos justamente para eso, para ayudarnos y para servir, ¿no? Entonces, cualquier cosa que necesiten también de mí, tienen mi correo electrónico, me pueden escribir sin ningún inconveniente y tan pronto los lea, pues les responderé a lo más pronto posible. Les mando un abrazo a todos y les deseo éxitos en el curso y anímense a escribir esos artículos y enviar al ETCM, los estamos esperando y esperemos vernos en octubre en la Universidad Católica, que la verdad es que son muy, pero muy buenos anfitriones y estamos ya gustosos de que sea octubre para poder vernos, ¿no? Yo les agradezco mucho también por la invitación, David, y una muy buena noche a todos. Muchas gracias, colegas.